diésel eléctrico. Entonces, ¿qué es el ferrocarril? Es un sistema, ¿no?, formado por dos rieles paralelos sobre los cuales se desplaza un elemento que se llama tren. Eso es el ferrocarril. Ustedes me dirán, también está constituido por durmientes. Obviamente, está constituido por durmientes, está constituido por balasto, subbalasto, subrasante, muy, pero muy parecido a lo que es una estructura o infraestructura de carretera, ¿no? Entonces, eso es un ferrocarril. Si ustedes quieren definir un ferrocarril, es un sistema, ¿no?, provisto de dos perfiles paralelos que sirven como locomoción a una locomotora o un convoy de ferrocarril llamado tren, ¿no? Eso es un ferrocarril, ¿no? Si vamos a definir. ¿Cómo se clasifican estos ferrocarriles? Se clasifican en líneas principales y líneas secundarias. ¿Cuáles son las líneas principales? Las líneas principales son aquellas que unen dos poblaciones, unen dos departamentos, esas son las principales. Y las secundarias son aquellas que complementarias a esa vía principal, ¿no? Entonces, esas son las dos clases de vías, principales y secundarias. Líneas de vía angosta y vía ancha, dice. Una línea principal no necesariamente debe ser línea ancha o que una secundaria sea de línea angosta. No, no hay esa definición. Línea ancha o línea angosta se define a que la trocha puede ser de una u otra dimensión. ¿Cuál es la trocha? Aquí vamos a ver, fíjense, esta es la trocha. El espacio entre dos perfiles llamado rieles, el espacio interior, eso es trocha, ¿no? Entonces, dependiendo de la anchura de la trocha, la vía, ¿no?, o el sistema de vía, la línea de vía puede ser angosta o puede ser ancha, ¿no? Eso define si es angosta o es ancha. Líneas de tránsito general, urbana y suburbana. Esta es una clasificación relativa al servicio público, ¿no? Si el servicio público se la hace de manera urbana, es decir, dentro de una ciudad, los famosos trenes urbanos, o interurbanos, ¿no?, que son aquellas que conectan dos ciudades. Entonces se lo puede clasificar urbano, suburbano o interurbano, ¿no? Hay diferentes tipos de clasificación de los ferrocarriles. No sé si está claro hasta ahí, jóvenes. Ingeniero, una pregunta. Sí. En cuanto a línea de vía ancha y angosta, ¿cuáles serían las dimensiones para definir cuándo es ancha y cuándo es angosta? Ya, buena pregunta. Por ejemplo, el ferrocarril en Brasil tiene trocha de 1,50. Eso es una vía ancha. Trocha de 1,50. ¿Cuál es la trocha en el ferrocarril de aquí de Bolivia? Desconozco, ingeniero. Ya. Eso me van a ir a investigar también y me van a ir a medir y me van a traer como práctico. Primer práctico. A ver, anótense. Trocha de vía en Bolivia. Y sumado a eso me van a traer dimensiones de la riel. Tanto longitud de riel como sección del riel. Ya vamos a ver qué se llama cada una de las partes del riel. Entonces van a ir haciendo su práctico. La primera, trocha en Bolivia. Segundo, dimensiones de riel, dimensiones longitudinales y dimensiones transversales, es decir, la sección transversal. Y además de eso me van a averiguar peso por metro lineal del riel. ¿Quedó claro o no? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, eso es sencillo. Ustedes van ahí a Guaracachi y midan
la trocha, miden las dimensiones del riel, averiguan cuánto es el peso por, eso lo pueden sacar de repente por internet, cuánto es el peso por metro lineal del riel. Y bueno, eso es uno de los componentes del primer práctico. Vamos a dar más tarea más adelante, obviamente, pero eso con el ánimo de que ustedes vayan conociendo, ¿ya? Les decía que la trocha en Brasil es de 1,50 y la trocha en Bolivia es de 1 metro el ferrocarril. Se lo voy adelantando, pero ustedes ya van a ir a medir y me van a traer la sección completa. Se lo voy adelantando. La trocha es de 1 metro. ¿Cuál es la trocha? A ver, volvemos a reiterar. ¿Cuál es la trocha? ¿Quién me puede decir? No es el ancho de la vía, de riel a riel. Así es. Es el ancho entre rieles, ancho interior, ¿no? Entre rieles. Aquí está, fíjense, esa es la trocha. La trocha en Bolivia es de 1 metro. Por eso es que los trenes en Bolivia solamente llegan hasta la frontera y de ahí tienen que vaciar el cargamento para llevarlo en tren brasilero, porque no puede ir un tren boliviano hasta una ciudad de Brasil, no puede ir, porque la trocha nuestra es de 1 metro y la trocha de Brasil es de 1,50. Lo mismo ocurre con la Argentina. Las trochas también son de 1,50. ¿Cuál es más ventajosa? ¿Quién me voy a decirme y por qué? No ¿Quién me sería puede la decir? ancha por el, ¿Ya? ¿Por qué? no sería la ancha por el tema de espacio. Lo que lleva el tren llevaría más carga. Bueno, yo lo vería así. Más que eso, ¿quién me podría decir por qué la trocha ancha es mejor? Para equilibrar, ingeniero, el peso. Así es, por equilibrio, por estabilidad en el momento del movimiento del tren. Ustedes saben que el tren es una sola máquina que está arrastrando como 20, 30, 40, 50 vagones. Entonces la estabilidad del tren va a ser mejor mientras la trocha sea más ancha. Entonces las trochas de 1,50 tienen mayor estabilidad para el tren o para el movimiento que las trochas de 1,50, ¿no? Yo no sé por qué, cuál habrá sido el motivo, pero lo vamos a averiguar, porque todas las inquietudes hay que averiguarlas. ¿Por qué hicieron la trocha de 1 metro en Bolivia? Tiene que tener su razón, ¿no? Entonces, ese es el motivo por lo que la estabilidad es mejor en trocha de 1,50, ¿ya? Ahora le hago otra pregunta. ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene un ferrocarril respecto de un transporte terrestre por vía de carretera? ¿Cuál sería las ventajas y cuál sería la desventaja de un ferrocarril? Una de las ¿No sería el ventajas, tráfico? Ya, por eso, a ver, enuméreme, los dos tienen tráfico, los dos son sistemas de tráfico, ¿no? El tren es un sistema de tráfico, el terrestre es un sistema de tráfico. ¿Cuál es la ventaja del que va por carretera que el que va por rieles? A ver, empecemos por la ventaja. ¿Cuál sería la ventaja de ir por carretera? Tiene mayor desplazamiento en el sentido de que puede maniobrar, mientras que ¿Ya? el Puede ser. ferrocarril solo puede seguir una línea. Puede ser para el efecto o la operación de maniobra se da mucho mejor o se da en carretera con mayor frecuencia. Esa es una ventaja. ¿Cuál es otra ventaja de ir por carretera? llegas un poco más rápido. Eso, la rapidez, se llega mucho más rápido. ¿Está bien? Eso si hablamos de transporte de personas, ¿no? O sea, una persona generalmente está apurada, tiene prisa de llegar a su destino, entonces obviamente el tráfico por carretera es mucho mejor. ¿Cuál sería otra ventaja del tráfico por carretera?
A ver, participemos todos. Me gusta que sean participativos. Estamos evaluando los dos tipos de tráfico para ir entrando en materia. ¿Cuál sería otra ventaja del transporte por carretera? ¿Cuál sería otra ventaja? ¿Será que el confort es mejor? Sí, ingeniero, esa sería una ventaja. Claro, usted va mucho más cómodo por carretera, obviamente pavimentada, ¿no? Que por tráfico de ferrocarril. Esa es una gran ventaja también, ¿no? ¿Qué otra ventaja? ¿Podríamos considerar que es más económico? ¿Es más económico? ¿Qué tipo de No, tráfico? no A es ver, no es tan económico. esa palabra me gusta que la haya lanzado. ¿Es más económico en qué sector? El tren es más económico, ingeniero, y es más rápido también. ¿En qué parte es más económico? En el sentido de desplazamiento. De transportar personas Sí. es más económico. Pero si hablamos de transportar carga, ¿cuál es más económico? ¿El tren o el El ferrocarril? tren. ¿Por qué es más económico el tren para transportar carga? Porque ¿Quién? permite mayor transporte de carga. Ya, pero eso, ¿qué elemento hace que se genere eso? Nunca va a competir un transporte terrestre con un transporte de ferrocarril en cuanto a carga. En cuanto a personas, sí, transporte de personas es mucho más barato el transporte en carretera. Pero si hablamos de transporte de carga, nunca va a competir el transporte terrestre con el transporte de ferrocarril. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? A ver, participen. ¿Cuál es la razón? Vamos, jóvenes. En carga, hijo, ¿puede repetir la pregunta, por favor, ingeniero? Yo le he dicho que en cuestiones de carga o de transporte de carga de un lugar a otro, nunca va a competir el transporte terrestre con el transporte de ferrocarril. ¿Por qué? Porque el transporte de ferrocarril puede transportar mayor cantidad, digamos, de carga. Ya, yo sé, pero ¿por qué? ¿Cuál es el elemento que genera eso? El número El de espacio. vagones que El se puede espacio que ocupar. Claro, un Por el solo uso de vehículo. combustible, ingeniero. Claro, un solo vehículo, que es la locomotora, transporta como 80 vagones. Y cada vagón será pues sus 80 toneladas. ¿No? ¿Será que va a competir el transporte terrestre? No, ni idea. Nunca, nunca. Por eso es que el tren no va a desaparecer. Dirán ustedes, ahora ya no hay transporte de tren, no hay transporte de personas. Sí, no hay ya, porque la flota ganaron ese mercado, ¿no? Tanto para el sur como para el Brasil. Ya no hay transporte de personas en tren, pero los transportes de carga siguen, ¿no? Y bien fluidos, ¿no? Porque nunca va a competir el transporte terrestre. Para llevar lo que lleva un tren, tendríamos que llevar en 50 camiones, ¿no? Son 50 motores, son 50 unidades de combustible. Entonces, lo que una locomotora hace, lo podemos hacer con 50 unidades terrestres. No sé si me dejo entender. ¿Está bien, no? Sí, ingeniero, quedó claro. Ya, entonces, para que ustedes siempre defiendan su posición en cuanto a las ventajas y desventajas de uno de otro, una de las grandes ventajas del transporte de ferrocarril es la carga, ¿no? Y eso nunca va a competir el transporte terrestre. Obviamente tiene muchas desventajas, es decir, la velocidad del tren no pasa de 40 a 50 kilómetros por hora, un descarrilamiento generaría mayor
perjuicio, ¿no? Por las unidades que lleva, por la carga, por todo. Por eso que se toman todas las previsiones y las velocidades no son grandes, precisamente para restringir o minimizar ese riesgo, ¿no? Las velocidades son bajas. Esas son una de las grandes desventajas, ¿no? Del ferrocarril. Ahora, el mantenimiento, no sé, a ver cómo lo ven ustedes, el mantenimiento de uno y del otro, según ustedes, ¿cuál es menor el mantenimiento? ¿El de ferrocarril o el de carreteras? Yo creo que el que lleva mayor mantenimiento es el de carretera, porque, digamos, hay pérdida en desgaste neumático, en gasolina, ya sea en el motor, en distintos aspectos ahí, un montón de problemas, a veces que uno pasa en la misma carretera también. Y en cambio el tren, digamos, el mantenimiento yo creo que debe ser cada cierto tiempo. Así es. Me disculpan un ratingo, está llamándome el ingeniero Melunge, ¿ya? Hola. Ingeniero, ¿qué me dice? Buenas tardes. ¿Qué dice, ingeniero? Bueno, sigamos, jóvenes. Entonces, más o menos ya la evaluación está hecha, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? ¿Qué otra desventaja pueden ustedes tener del ferrocarril? A ver, dígamela. Evidentemente, el mantenimiento es mucho mayor en carretera que en ferrocarril. ¿Por qué? Primero, la carpeta asfáltica o la losa de hormigón. Eso es un mantenimiento periódico, sobre todo en pavimentos
de carpeta asfáltica que está muy expuesto a la intemperie, y ustedes saben que también una dosificación mal hecha de la carpeta ya genera lo que se llama el deterioro de la carpeta de manera prematura. Segundo, la acción del agua. Tercero, la acción de los... Ustedes saben que el jumbacá de la vaca es uno de los elementos que más deteriora una carpeta asfáltica, ¿no? El paso de los animales, la caca de la vaca, eso deteriora rápidamente. Inclusive había la posibilidad de que hagan una tesis sobre eso, un muchacho alguna vez, deteriora rápidamente la carpeta asfáltica. Y otro también el hecho de que el esfuerzo sobre la carpeta asfáltica es puntual, ¿no? O sea, el esfuerzo de la llanta es bien puntual en cada sector que va la llanta. Entonces, eso hace que la carpeta se deteriore rápidamente. Y en el caso de losa de hormigón, el mantenimiento de junta. Le entra agua a ese pavimento por medio de la junta, y ahí comienza la erosión y el bombeo de fino, se llama. Salir fino a través de la junta, y eso va causando erosiones bajo la losa, ¿no? Entonces el mantenimiento tiene que ser muy periódico. Entonces, definitivamente el mantenimiento en carretera es mayor que en ferrocarril. ¿Qué otra desventaja podrían hallar ustedes? ¿Podría ser Adelante, que jóvenes. ocupa más espacio territorial en el sentido de que para armar una línea ferroviaria tienen que cubrirse más áreas de terreno para ubicar la línea férrea? No necesariamente, pero sí una línea férrea no tiene que tener pendientes pronunciadas, y eso es una desventaja. Por ejemplo, en zonas montañosas hay que dinamitar, de tal manera que las pendientes en ferrocarril no deben sobrepasar prácticamente el 4%, ¿no? Entonces no se puede trabajar con pendientes pronunciadas, y eso hace que la construcción inicial se encarezca, pero el mantenimiento ya no. El mantenimiento siempre va a ser menor al de carretera, pero la inversión inicial es un poquito cara comparada con la de carretera. ¿Cuánto es la pendiente máxima en carretera? A ver ustedes que han vencido carretera ya. ¿Cuál es la pendiente máxima en una carretera? Ingenieros. Eso se ve en carreteras 1, diseño geométrico. Y a ustedes lo han hecho hacer un proyecto de trazo de una carretera, seguramente, ¿no? ¿Le han enseñado o no? Diseño geométrico. Depende Joven. de la velocidad, ingeniero. O sea, si es la velocidad, digamos, por ejemplo, de 100 kilómetros por hora, pues supuestamente tiene una inclinación del 4%. No, claro, pero manejemos a ver parámetros generales. En carretera hay un máximo de pendiente para el diseño geométrico. Y si ustedes quieren asociarlo al concepto de curvas verticales, o sea, para diseñar una curva vertical con una pendiente máximo, ¿de cuánto se maneja en carretera? 100 metros. ¿Cuánto? 100 metros. O máxima 10. No, estoy hablando de pendiente. Para 100 metros, ¿cuánto de altura? Eso estoy diciendo. ¿Qué es una pendiente? Una pendiente es aquella que define una altura para una determinada longitud. A Y 10 se metros. mide en porcentaje. ¿Cuánto sería la pendiente máxima en carretera? 10 metros sería. No, la pendiente viene en ¿Es un porcentaje. metro por cada 100 kilómetros? Ya, jóvenes, hay que repasar. Es que estas preguntas yo no lo hago con el hecho de pillarlo, ni mucho menos, sino con el hecho de que ustedes se preparen mejor. Entiendo de que ya ustedes han llevado esa materia, que dicho sea de paso, voy a dar una a partir también del próximo semestre, que es Carretera 2, y estos conceptos son muy básicos. Ustedes cuando vayan, como les vuelvo a reiterar, ustedes ya prácticamente son ingenieros, de aquí a poco van a estar yendo a buscar trabajo, y el dueño de la empresa le va a decir, ¿vos qué sabés de carretera? Bueno, sí, yo sé todo lo que me enseñan en la universidad. ¿Cuánto es la pendiente máxima que se debe tener en una carretera?
¿Y ustedes qué van a responder? ¿No? Entonces, son conceptos muy, muy elementales. La pendiente máxima que se maneja en diseño de carretera es el 12%. Fíjense ustedes que son, es decir, 12 metros para 100 metros. Si yo recorro 100 metros, elevo 12 de manera vertical. Esa es la pendiente máxima en carretera. Cambio en ferrocarriles, máximo 3, 4%, no es más. No se puede hacer pendiente del 12, 11%. Por eso es que hay que volar cerro, hay que volar serranía, y el costo inicial del ferrocarril se encarece, obviamente, ¿no? Pero ya el mantenimiento hace que eso vaya compensando y al final de su vida útil, porque se proyectan a 25 o 30 años los ferrocarriles, las carreteras igual, hace que su mantenimiento sea menor, ¿no? Pero esos son los dos parámetros, ¿ya? En carretera manejamos 12% de pendiente máximo y en ferrocarriles máximo el 4%. ¿Quedó claro o no? Ingeniero. Bueno, entonces con esas comparaciones que hemos hecho, ya más o menos estamos entrando en tema, ¿no? Vamos a ver ahora un punto que es muy importante, que también se maneja en carretera. Si ustedes han llevado, también se maneja este tema de peralte. ¿Dónde se dan los peraltes? Le hago la pregunta, a ver. En las curvas se daban los pedales. Ya, se dan los peraltes en las curvas. ¿Para qué se hace el peralte? Debido a que al maniobrar el vehículo, con el peralte se busca reducir la fuerza centrífuga con la que va dirigiéndose. Correcto. Dentro de una curva hay una fuerza centrípeta y hay una fuerza centrífuga. Eso lo sabemos por física 1, ¿no? La fuerza centrífuga hace que ese tren salga disparando tangencialmente, es decir, se pase de largo. Esa es la fuerza centrífuga. A esa fuerza centrífuga se la contrarresta con el peralte, es decir, se genera una fuerza hacia adentro para que ese tren no se descarrile, no se salga mediante la fuerza centrífuga. Entonces, ese es el motivo por el cual se hacen los peraltes, ¿no? Si no se hicieran los peraltes en las curvas, tanto en transporte terrestre como en ferrocarril, habría muchos accidentes, ¿no? Entonces, el peralte, ese es su objetivo, reducir la fuerza centrífuga y generar una fuerza que atraiga al vehículo hacia el centro de esa circunferencia cuya curva es parte de ella, ¿no? Y ahí vemos, fíjense, ahí tenemos un peralte también de un ferrocarril, ¿no? Donde podemos calcular también esta altura del peralte, y esa altura del peralte está definida como un peralte teórico, primero. ¿Por qué teórico? Este es un peralte general, un peralte, si ustedes quieren, referencial. No es un peralte ya definitivo. ¿Por qué? Porque va a depender de la velocidad del tren, va a depender si ese tren es eléctrico, si ese tren es a diésel, si ese tren es de gas, con gas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un peralte teórico, este es un peralte general, este es un peralte de referencia. ¿Y a qué igual la altura? Dice que la altura de ese peralte va a ser igual a velocidad al cuadrado, la velocidad del tren, por S sobre 127 veces el radio, ¿no? ¿Cuál es S? Fíjense que S es la distancia de eje a eje de los rieles, ¿no? Eso viene a ser S. B viene a ser la velocidad al cuadrado del tren, la velocidad al momento de entrar a la curva. Esta velocidad al momento de entrar a la curva. Y 127 veces R. R viene a ser el radio de esa curva. ¿Cuánto es el radio más o menos en ferrocarril? Un radio medio que se maneja. ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son los radios que se manejan entonces en carretera? Radios mínimos. ¿Nadie?
Bueno, les voy explicando entonces. El radio medio más o menos que se maneja en carretera son 150 metros. El radio medio que se maneja en ferrocarril es de 250 metros. Es decir, su curva es mucho más suave, ¿no? La curva va a ser mucho más suave. ¿Por qué eso? ¿Quién me puede decir? A ver, interpretemos. ¿Por qué la curva es más suave de mayor radio en ferrocarril que en transporte terrestre? Por la cantidad de vagones que puede existir. Exactamente, por la longitud y por la inercia que pueda tener esa locomotora. Si frena, los vagones hacen que esa locomotora se vaya nomás, por inercia. Entonces, por esos dos factores, los radios son más grandes, ¿no? Las curvas son más suaves para que no haya descarrilamiento. En cambio, en terrestre es una sola unidad. Es un camión, es una flota, es un auto. Entonces, por eso las curvas pueden ser más cerradas, ¿no? Entonces, ese es el motivo. Entonces, si queremos calcular o tener una altura de referencia para un peralte, para una determinada velocidad con la que entra el tren a esa curva, esa altura la podemos hallar con esta fórmula. Velocidad al cuadrado por S dividido entre 127 veces R. Ustedes me dirán, ¿de dónde sale el 127? ¿De dónde saldrá eso? Lo voy a anotar aquí. Y el que me hace esto le voy a aumentar puntos. Puntos extras. Determíneme de dónde sale el 127. ¿Quieren o no quieren? Ingeniero, ¿es por un factor de conversión? Ya, es por un factor de conversión. Pero yo quiero que me lo hallen. ¿Por qué es? ¿De dónde viene? ¿Aceptan el reto o no? Sí. ¿Ya? Eso como un punto de tarea también. Ya vayan anotando. Yo aquí estoy anotando todo en mi cuaderno, ¿ya? Entonces, esto yo se lo voy a pedir en el práctico. Ustedes tienen que explicarme de dónde sale el 127. Ese factor. Es un factor de conversión, obviamente. Porque fíjense, miren, ese, ¿en qué vendría? ¿En qué vendría ese? ¿Quién me dice? Metro. En metro. ¿Está bien? R, ¿en qué vendría? Metro. En metro, ¿no? Entonces metro y metro se van y me queda velocidad al cuadrado. ¿Velocidad en qué viene? ¿Kilómetros hora? Kilómetros hora. Aquí sería kilómetro al cuadrado sobre hora al cuadrado. ¿Eso es H? No, ¿no? No, ingeniero. ¿Ya? Entonces, por eso quiero que me demuestren esto. ¿De dónde viene el 127? Y esta unidad tiene que salir ¿en qué? ¿En qué tiene que salir H? ¿En metros? En metro. Entonces, eso demuéstrenme ustedes, ¿ya? Eso como parte del práctico. ¿Está bien? Es fácil. Como dijo su compañero, esto es un factor de conversión. Pero quiero que me lo saquen. ¿Está claro? Sí, quedó claro, ingeniero. Ya. Ese es otro detalle del práctico. Y bueno, una vez tenemos la altura de referencia para un peralte, ya tenemos el peralte práctico. Ya con este podemos basarnos para hacer un diseño. Dice que el peralte práctico va a ser 2/3 del teórico. Seguramente se ha visto la experiencia ya en diferentes diseños de trenes y se ha llegado a determinar esta fórmula. Dice que el peralte práctico es igual a 2/3 del peralte teórico. Aquí está S, fíjense, S viene a ser a T, que es la longitud de trocha, más 2 veces G medio. ¿Cuál es G medio? La distancia desde acá, desde la parte interior del riel hasta el eje. Eso es G. G viene a ser el ancho de la cabeza, ¿no? Y G medio viene a ser la distancia de acá a acá. Entonces, 2 veces G medio, ¿no? Donde H viene a ser el peralte teórico, H1 peralte práctico, aquí tenemos el teórico, H1 peralte práctico, que es con el que se trabaja. B viene a ser la velocidad del tren, radio de curvatura, R, ancho de la vía más 2 veces el semiancho de la cabeza del riel, lo que le había explicado ahorita, viene a ser S, y G viene a ser el ancho de la cabeza del riel. La cabeza del riel es esta parte de acá, superior. ¿No? Bueno,
Dice que los límites de ese peralte deben encontrarse entre 1 medio de T y 1 sobre 12 de T. ¿Qué es T? Ya saben que es la trocha, ¿no? Entonces el peralte que ustedes encuentren tiene que estar entre otros dos valores. Bueno, en un diseño, ¿no? Tendría que estar entre estos valores. Eso como normativa, ¿no? Eso como normativa. ¿Se ha entendido, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Y en base a qué podríamos utilizar el 1 sobre 9 o 1 sobre 12? Disculpe. No. Ustedes sacan su peralte y vienen y comparan si está entre estos dos valores. Nada más. Ah, ya. Son referenciales. Es como un rango. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Se entendió? Sí, ahora quedó claro. Gracias. Ya. Yo quisiera, como tengo 23 participantes y son más de 30 ya, voy a quedar aquí. Mañana completamos este tema con los que participen mañana más. ¿Les ha parecido bien la manera de encarar la clase o no? Sí, ingeniero, está bien. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, entonces ya saben la tarea para el primer práctico y así vamos a ir sumando hasta el día miércoles y el día viernes me lo presentan. ¿Quedó claro? Ingeniero, ¿puede Sí. explicar eso de la presentación de los prácticos que no entré al principio? Ya, los prácticos me lo van a presentar preferentemente en papel bond hecho a máquina. Yo sé que algunos no tienen de repente. Bueno, háganlo a mano, pero la mayor parte acostúmbrense a presentar un trabajo prolijo. Vuelvo a reiterarles, ustedes prácticamente ya son profesionales y no pueden mandar un práctico por el hecho de que son estudiantes, decir, no, yo tengo que cumplir y mando como sea. No. Háganse la idea de que ustedes son profesionales y están enviando un trabajo de cotización, están enviando un trabajo que le han pedido de una empresa. Entonces, hagan de cuenta eso. Entonces, manden un trabajo bien prolijo. Por un lado, me lo mandan impreso, me lo llevan a mi oficina el día viernes, principalmente pido en máquina y en papel bond, así como el que están viendo en pantalla. Si no lo pueden hacer así, bueno, háganlo en mano, pero háganlo bien, bonito, legible. Todo eso práctico, al final me lo van a pasar en un CD al final del curso, me lo van a pasar en un CD. Entonces, eso quiere decir que necesariamente, si no tienen computadora al momento de presentar el práctico, en el transcurso del tiempo, búsquense una máquina, aunque sea en la universidad, y vayan pasando todos esos prácticos. Les recuerdo que ustedes prácticamente son profesionales y tienen que presentar un trabajo bien hecho. ¿Quedó claro o no? Sí, ingeniero, una pregunta más. Sí. Entonces, sí, o sea, al finalizar sí le vamos a presentar en un CD, pero sí o sí los viernes se presenta el práctico, ¿verdad? Sí o sí impreso o a mano, los días viernes. ¿Ya? Ya. Ingenieros, el práctico es sobre lo que ha dicho a mitad de la clase mientras iba avanzando, ¿no? ¿Cómo? El práctico es sobre lo que ha estado diciendo sobre la trocha de vida en Bolivia y porque las dimensiones del riel, tanto en longitud del riel como en sección del riel, ¿no? Y el peso de metro lineal del riel, todo eso, ¿no? Sí, eso vayan haciéndolo ya. Tienen mañana, tienen el fin de semana, vayan haciéndolo de tal manera que con lo que le pida mañana, el lunes, martes, miércoles, todos los agrupan y me lo presentan el día viernes. ¿Ya? Gracias. No son prácticos si ustedes quieren que vayan a ir a rebuscar información. No, son prácticos que le van a ayudar a ustedes a aclarar más sobre los temas que estamos llevando. ¿Ya? ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, eso sería por hoy día. Mañana vamos a avanzar un poco más, porque mañana terminan también las inscripciones. Espero tener un poquito más de alumnos. Y bueno, ya la otra semana con regularidad. ¿Está bien? Listo, ingeniero, gracias. ¿Alguien ha grabado la clase o no? Ya, te encargo, por favor, todas grabarlas ya. Después me la pasás. ¿Está bien? Ok, Sí, listo, sí. jóvenes.
eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana, ¿ya? Gracias, ingeniero. Hasta luego. Ya, hasta luego, Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.